Controversia arminiana. Es necesario, primeramente, conocer qué es y cómo nacieron dentro de la historia el calvinismo y el arminianismo, y poder dejar de una buena vez los prejuicios y subjetivismos que se hacen de estas posturas. También se debe aclarar que cuando un creyente se adhiere a algún pensamiento o postura, no significa que sigamos a hombres, ni que no interpretemos las Escrituras por nosotros mismos, ni que no nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Simplemente significa que concordamos en la interpretación de la Escritura y en la luz que el Espíritu Santo da a cada uno, juntamente con la postura que nos adherimos, ya sea en algún movimiento o en el pensamiento de algún hombre. Las etiquetas son solamente para diferenciar o sistematizar el pensamiento de los cristianos, pero que en ninguna forma debe de entenderse como que dividimos a la iglesia o que no somos cristianos o que queremos hacer partidos. Debemos sí cuidar hasta qué punto nos adherimos a algún pensamiento y en no idolatrar nuestra propia postura ni establecerla como absoluta de tal manera que pequemos contra mi hermano. Un poco de historia. De la Reforma Protestante, en el siglo XVI, surgieron tres grandes movimientos: el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo. No me referiré en esta ocasión a lo que se le llamó como a la reforma más radical de los anabaptistas. El calvinismo tuvo su influencia y popularidad en distintos países, y Holanda no fue la excepción. En el año 1560 nace Jacobo Arminio, figura importante de donde nace el movimiento arminiano. Su padre murió cuando era niño, quedando solo con su madre. El clérigo Theodorus Aemilius lo adoptó y lo matriculó en una escuela en la ciudad de Utrecht. Su madre fue asesinada durante la masacre de Oudewater, cometida por los españoles en 1575. Por entonces Arminio fue enviado a estudiar teología en la Universidad de Leiden con el patrocinio de amigos. Arminio en 1582 llegó a estudiar, sin embargo, bajo la dirección de Teodoro de Beza, sucesor de Calvino, en la Academia de Ginebra que había fundado Juan Calvino, para la preparación de ministros en el Evangelio. Hay que considerar que Teodoro de Beza expandió mucho más las enseñanzas del propio Calvino, donde Beza centró prácticamente la enseñanza en la predestinación mucho más de la que lo había hecho Calvino. Arminio fue entrenado en este calvinismo, llegando a ser ordenado en 1588 y nombrado pastor en Ámsterdam en la iglesia calvinista, adquiriendo muy buena reputación en el ejercicio de su ministerio. Se dice que en 1589 Arminio debía defender la doctrina calvinista de la predestinación contra el punto de vista de Dietrich Bolcherson-Körner. Pero Arminio, en un estudio personal y analizando la postura de Bolcherson, concluyó que el punto de vista calvinista era insostenible e introdujo modificaciones al mismo. Los 5 puntos. La teología arminiana fue plenamente desarrollada después de su muerte en 1610 por los primeros seguidores holandeses en un documento de 5 puntos de divergencia con el calvinismo clásico titulado Remonstrancia, que significa memorial o pliego de protesta. En junio de 1611, según Calder, el documento se presentó a los Estados Generales. Sigue un resumen de los 5 puntos de los primeros remonstrantes y cómo también se le llama del arminianismo clásico, o como algunos también prefieren llamarlo, del arminianismo reformado. Los 5 artículos de la remonstrancia. Primer punto: Dios decretó salvar a aquellos que irán a creer en Jesucristo y perseverar en la fe, dejando en el pecado a los incrédulos para ser condenados. Segundo punto:
Jesucristo murió por todos los hombres, proporcionando redención si alguno cree en Él. Tercer punto, el hombre está en un estado de pecado, incapaz por sí mismo de hacer algo verdaderamente bueno, más necesita ser nacido de nuevo. Cuarto punto, el hombre no puede, sin la gracia de Dios, realizar cualquier buena obra o acción, mas esta gracia puede ser resistida. Quinto punto, los creyentes tienen poder para perseverar, pero si ellos pueden apostatar, eso debe ser más particularmente determinado por las Sagradas Escrituras. Cierre de la cita. Tomar en consideración que los primeros arminianos no se aventuraron en establecer si los creyentes verdaderamente podían perder la salvación, sino que de cierta forma dejaron abierta la posibilidad de una apostasía, pero que debería analizarse más particularmente por las Escrituras. Estos puntos fueron tomados y estudiados por los seguidores de Calvino, donde finalmente los refutaron en un sínodo en la ciudad de Dordrecht, en los Países Bajos, Holanda, en 1618 y 1619. Este sínodo estaba compuesto por más de 28 delegados de 9 países y su propósito era resolver la seria controversia arminiana. El sínodo es conocido como el Sínodo de Dort, donde los que estaban a favor del calvinismo condenaron los 5 puntos arminianos con 5 puntos en contra que llegaron a llamarse los 5 puntos del calvinismo, lo que hoy se conoce como las doctrinas de la gracia. Estos puntos llegaron a ser más adelante una base para las denominaciones reformadas, con las cuales estos 5 puntos se separan de las denominaciones de origen arminianas, formándose así con la doctrina calvinista. Remarcar que el movimiento arminiano nace en el seno de la iglesia calvinista, y es por eso que la iglesia calvinista y sus delegados son los que fueron quienes tienen que ver este asunto. A continuación dejo los 5 puntos en respuesta de los puntos remonstrantes. Los 5 artículos de los cánones de Dort son los siguientes. Primer punto, la depravación total o radical del hombre. Este artículo afirma que el hombre es esclavo absoluto del pecado y que su naturaleza pecaminosa le impide absolutamente escoger el bien. Segundo punto, la elección incondicional. Explica que Dios elige soberanamente a los que han de ser salvos. Tercer punto, la expiación particular o limitada. Es la declaración de que Cristo murió para salvar eficazmente a sus elegidos, que Él murió por sus ovejas, las cuales el Padre le dio antes de la fundación del mundo. Cuarto punto, la gracia irresistible. Afirma que el Espíritu de Dios llama y regenera eficazmente a los que han de ser salvos. 5 puntos, la perseverancia eterna de los santos. Declara que Dios preserva a sus elegidos en santidad y arrepentimiento hasta el final para que ninguno de ellos se pierda. Así fue como históricamente se establecieron estas dos posiciones, llamándose calvinistas a quienes se adhieren a los 5 puntos del Sínodo de Dort y arminianos a quienes se adhieren a los 5 puntos de la remonstrancia. Un hecho que no hay que dejar pasar es que los bautistas John Smith y Thomas Helwig, quienes fueron exiliados en Ámsterdam entre 1606 y 1612, son influenciados por el arminianismo y sus seguidores son hoy conocidos como bautistas generales. Por su convencimiento de que Jesús murió para salvar a todos los hombres que crean en Él. Sin embargo, estos bautistas creían en el último punto calvinista, o sea, la perseverancia final de los santos. George Whitefield, como John Wesley, tuvieron sus propias experiencias de conversión y fueron influenciados de manera distinta en su cristianismo.
George Whitefield siempre fue un ávido lector. La lectura en oración de Whitefield de los comentarios bíblicos puritanos de William Burkitt y Matthew Henry lo llevó a convencerse de la gracia gratuita y la necesidad de ser justificado ante Dios por la fe sola. Por el contrario, John Wesley tuvo contacto en sus primeros años con el arminianismo gracias a sus padres. Samuel Wesley, 1662 al 1735, el padre de John, leía autores arminianos como Hugo Grocio, 1583 y 1645, un refugiado arminiano holandés del tiempo de Dor. Para cuando ya el metodismo había avanzado, estos dos hombres y amigos se distancian en sus posiciones teológicas.